Ok. Muy bien, Lick. Buenas. Permítame, se lo voy a acomodar, ¿no? No funciona mi lámpara, pero bueno. Ahora sí. Muy bien, Lick. Buenas noches. Mi nombre es Roberto David García Castellón. Curso bueno, el área de Ciencia 3 del tercer semestre, obviamente. Este es mi video diario de pues número 2 de la semana de Semana Santa. No sé qué fechas mañana, si no estoy mal, es 28, algo así. Bueno, de igual manera que pues en el video diario pasado, pues este video diario va basándose en lecturas de libro, obviamente, pero a mí me gusta basarme un poquito más en las clases asincrónicas. Sinceramente, me he dado cuenta de que este, entiendo un poquito más y comprendo un poquito más cuando con las clases asincrónicas que con las lecturas del libro, debido a que pues normalmente en las lecturas del libro pues hay bastante, como que si hay bastantes términos que pues normalmente son un poquito difíciles de entender. Por consiguiente, pues yo intento basarme más en las clases, debido a que pues se da una explicación un poquito más profunda y pues de esa manera por lo menos yo puedo captar un poquito más que leyendo el libro. Sin embargo, obviamente el libro nos ayuda mucho a comprender también cosas que no logramos comprender del todo en las clases. Muy bien. Este video lo voy a basar en la videoclase, ¿va? Bueno, sí, en la clase sincrónica de conjuntos de datos agrupados. Y pues al principio de la clase recapitulamos un poco, ¿no? Sobre cosas que ya habíamos visto en clases anteriores y pues sobre todo con cosas que usamos como por ejemplo el porcentaje y la proporción, ¿no? Tratando de recordar siempre de que estos pues después de todo son iguales, em, pero el porcentaje es medido de 0 a 100 y la proporción pues claramente de 0 a 1, ¿verdad? Y pues esta es la representación de una parte. La proporción o el porcentaje pues es la representación de una parte de la población total, o bueno, si no hablamos de población pues es una parte de pues de lo que estemos hablando, ¿no? Una pequeña parte, ya que hay porcentaje o proporciones pues para todos, ¿no? Y bueno, empezamos con hablando sobre las frecuencias simples, ¿no? Em, También pues hay algo que hay que tener muy en cuenta cuando ya entramos a todo esto de las frecuencias y demás, sobre todo en estadística. Cuando entramos a estadística, este, que em, los datos cuantitativos son los únicos que podemos operar y que tienen sentido para poder operar. Por consiguiente, cuando estamos midiendo una variable cualitativa, según lo que yo entiendo, pues tenemos que representar esa variable con números, obviamente, ¿no? Para poder operarlos. Sin embargo, pues con los datos cuantitativos sí es bastante, o sea, sí tiene bastante sentido debido a que pues los datos pueden ser concretos, ¿no? En cambio con una variable cualitativa pues es muy difícil hacerle una operación a que el estrés, por ejemplo, no podemos sacarle raíz cuadrada al nivel de estrés que manejan los estudiantes de, de psicología del CUNUC, ¿no? Por consiguiente, pues se tienen que hacer representaciones con números. Em, y pues, como ya les decía, pues a los cualitativos se les deben agregar valores para poder representarlos de esa manera. Y bueno, vamos con qué pasa si todos los datos son distintos. Hablamos de todos los datos de las tablas, ¿no? De las frecuencias.
Em, en el ejemplo que nos dan en el libro, pues muestran, ¿no? Em, la frecuencia que tienen ciertos datos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando todos son distintos? Estábamos hablando de que se repita una única vez, ¿va? Que tenga solo una vez de frecuencia. El Lick nos explicaba, bueno, usted Lick nos explicaba con este, distintos, por así decirlo, datos, distintos valores, los cuales pues todos eran distintos. Por consiguiente, se repetían muy pocas veces. Todos iban a tener solo una frecuencia, ¿no? Un número de frecuencia, el número uno. Por consiguiente, pues no tiene mucho sentido y ahí es donde entra el conjunto de datos agrupados. Este, cuando pasa esto de que los datos, todos los datos son distintos y los representamos de esa manera así, pues lo que pasa es de que los datos se distorsionan. Sí, se pone el mismo valor que se está repitiendo, ¿no? Entonces, por eso es que ahí el Lick mencionaba y mostraba que hay una regla empírica en la cual pues dice que si se tienen más de 30 datos, estos se resumen, las categorías se resumen en intervalos. O sea que los agrupamos, aquí es donde entra lo de conjunto de datos agrupados, ¿no? Em, y es cuando entra en la tabla de frecuencias para datos agrupados. Y bueno, para empezar a entrar a ese tema, pues empezamos primeramente a conocer algunos términos y definirlos para poder entenderlos de mejor manera. Y empezamos con los intervalos de clase, que los intervalos de clase pues simplemente son pues agrupar todos los valores en un número resumido de clases y que estas pues tienen un límite superior, o sea, un extremo superior y un extremo inferior, que literalmente es el valor más grande y el valor más pequeño de los datos que tenemos. Este, pues como para recalcar de nuevo, pues esto lo decía el licenciado, que esto pues solo lo podemos hacer de manera cuantitativa, ¿no? De manera cualitativa realmente no tendría sentido. Em, y bueno, la diferencia, otra de las definiciones, pues que la diferencia entre los límites exterior y superior, exterior, ¿verdad? Límite superior e inferior, la denominamos amplitud de intervalo o amplitud de clase. Pues yo creo que se le entiende un poquito más de como amplitud de intervalo, o yo así lo trabajaré. Este, al punto medio de los límites, lo denominaremos marca de clase, que el punto medio de los límites es, por ejemplo, el límite inferior, o sea, el más pequeño, digamos que es un 5 y el límite superior, pues puede ser un 10 por así decirlo. Por consiguiente, pues el medio es el punto medio de los límites, es la marca de clase, que sería en este caso 2.5 si lo hacemos de manera estadística, sin embargo, pues sería 3 en general. Y bueno, el número de datos incluidos en un intervalo de clase lo denominamos frecuencia de clase. Y bueno, el número de datos nos referimos a pues, los datos o las cantidades de los números que estamos usando en pues, las frecuencias, ¿no? En los intervalos. Y bueno, para permitan. Ah, muy bien. Nosotros, bueno, eso estaba hablando el Dick en la clase. Dentro del libro lo representan de una manera en la cual, pues está toda la frecuencia, ¿no? O sea, bueno, están las categorías y la frecuencia. Sin embargo, pues nosotros usamos algunas celdas extras, las cuales son principalmente el límite inferior, límite superior y la frecuencia absoluta, que es literalmente eso es lo que está representado en el libro únicamente. Sin embargo, nosotros vamos a ir usando muchos más y ahí es donde entra la frecuencia absoluta acumulada, que esa va luego de la frecuencia absoluta, luego va la frecuencia relativa, también va la frecuencia relativa acumulada,
frecuencia relativa, no, la frecuencia porcentual sería la frecuencia porcentual acumulada, luego va el punto medio, luego va la frecuencia por punto medio, que es una operación, y está el límite real inferior y el límite real superior. Los datos necesarios para trabajar esta tabla, la tabla hablando de, permito, ahora sí, los datos necesarios para trabajar la tabla que pues, les había hablado anteriormente, bueno, lo que les estaba diciendo ahorita, de cada celda que utilizaremos, pues necesitamos los siguientes datos, que son los indispensables, ¿no? Estos datos son 6. Necesitamos la frecuencia total, o sea, el total de datos, el total de números que tenemos y que vamos a utilizar para pues, realizar nuestra tabla, ¿no? Como número 2, necesitamos el dato menor, el valor más bajo de los datos que tenemos. Número 3, necesitamos el dato mayor, que es el dato más grande, con mayor valor que tenemos de los datos. Número 4, el rango, que el rango sería restar el dato menor del dato mayor. Esta es una operación simple, de ahí sacamos el rango, restar el dato menor del dato mayor. O sea que si tenemos nuestro dato mayor, digamos que es un 65 y nuestro dato menor es un 10, le restamos 10 a 65 y nuestro rango sería un rango de 55. Todo esto obviamente lo hacemos por medio de Excel para facilitarnos todo esto, ya que pues, sería por medio de fórmulas, ¿no? Luego del rango, el número 5 sería el número de intervalos que utilizaremos, que los intervalos, pues como ya les había explicado, son esos de intervalos que el Lick explicaba, de hecho, que podría ser como la categoría para poder contar las frecuencias. Los intervalos sería, por ejemplo, de 25 a 35. Obviamente ahorita les explicaré más o menos cómo es para poder sacar esos intervalos debido a que no es como de hacerlo al azar, porque a mí me gusta cómo se ve de que sea de 25 a 35 un intervalo, de 36 a 46 el otro intervalo. No puede ser así de sencillo porque hay ciertas normas, ciertas reglas para que esto pues sea de una manera congruente y que tenga coherencia con lo que estamos trabajando. Obviamente esto será diferente para todos los datos que se utilicen, ya que pues no todos los datos que pues, nos provienen de los estudios son iguales, ¿verdad? Entonces, pues el número de intervalos que se utilizará y la amplitud de cada intervalo. La amplitud pues se refiere a, o sea, la distancia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo de nuestro intervalo. O sea que, por ejemplo, de 25 a 30, ese serían 5. La amplitud del intervalo sería 5, ¿no? Y pues obviamente la amplitud de cada intervalo tendría que ser igual por regla. Obviamente, y eso por qué dirán ustedes, ¿verdad? Tiene que ser igual debido a que, pues, como ya ahorita les voy a explicar, debido a la regla de Sturges o Sturges, algo así se pronuncia, que es como una tendencia o una fórmula, por así decirlo. Sí, es una fórmula literalmente, la cual nos ayuda a saber los intervalos, ¿no? Entonces, pues la fórmula sería K, que la K pues es representativa, representa el número de intervalos, igual a, y aquí está la fórmula, 1 más 3.322 logaritmo por n, que es el número, pues todos los números, ¿no? que utilizaremos para sacar nuestros intervalos. Y para sacar la amplitud de intervalo es A igual, o sea, amplitud igual a rango, que como ya les había explicado, el rango se saca
restando el dato menor del dato mayor. Ese es el rango. Nuestro rango dividido el número de intervalos que nos salió según la regla de Sturges. Y esto pues nos daría la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo hablando de qué distancia de números habrá entre el valor mínimo y el valor máximo de nuestro intervalo, ¿verdad? De esta manera es que pues sacamos los intervalos. Sinceramente, trato de darme a entender lo mejor posible. Sin embargo, me cuesta un poco debido a que creo que podría explicarles un poquito mejor este, mm, por medio de mi computadora, debido a que pues de esa manera sería mucho más sencillo. Sin embargo, no lo pensé antes. Sin embargo, pues lo tomaré en cuenta, como les digo también, para próximos videos, tratar de explicarlo de esa manera, debido a que pues puede ser un poquito más fácil para mí y también un poquito más fácil para más de alguien que se vaya a guiar de este video diario para pues algún estudio, ¿no? O para mí mismo incluso. Pero bueno, esa es la fórmula que se utiliza para saber el número de intervalos. Estas fórmulas, como decía el licenciado, pues son también para no estar adivinando y poniendo números al azar. Por eso hay reglas de estadística. Esta es como una regla estadística para poder hacer las cosas pues bien y que sean congruentes los resultados que nos den. Por último, en esa clase sincrónica sobre, permítanme el título, los conjuntos de datos agrupados, el link remarcaba que las columnas extras que nosotros usamos, digo que pues literalmente son columnas extras porque en el libro lo representan de una forma mínima. Sin embargo, nosotros desglosamos todo lo que representan en el libro, por así decirlo. Si no estoy mal, son como 8 columnas, más o menos, un poquito más, o 10 creo. Bueno, pero las columnas esas extras que nosotros vamos a trabajar, las trabajamos porque gracias a ellas podremos hacer cálculos posteriores, o sea, cálculos, podremos hacer después cálculos de medidas de tendencia central, o sea, media, moda y mediana. Que aquí es donde empiezo también con las medidas de tendencia central. En el anterior video diario, si no mal recuerdo, pasamos muy por encima por este tema de las medidas de tendencia central. Sin embargo, gracias al licenciado que se la rifó ahí haciéndose unas bolitas de plasticina, pudimos entender un poquito más. Sinceramente, yo no había comprendido como tal estos términos, claro, pues son algo obvios por la definición que nos habían dado de media, moda y mediana. Sin embargo, pues sirvió bastante que el licenciado pudiera venir y de esta manera explicarnos, así como dijera, como niños pequeños, digo que pues a pesar de que pues es de una manera sencilla de explicar, pues se entiende muy bien, se capta mejor el mensaje que solo teniendo la definición conceptual, ¿no? Que pues claro, pues algunos pueden entender, pero pues otros no. Puedo incluirme en esos, ¿no? Y bueno, como les decía, las medidas de tendencia central son media, moda y mediana. Muy por encima, les puedo decir lo que recuerdo de media. Media, para mí es igual a promedio. Si no estoy mal, la media, pues hay muchos tipos de media, pero la media más común es la media aritmética, que es el promedio, y es la que usamos comúnmente, ¿no? Esa es la media. Si no mal recuerdo, de igual manera aquí tengo apuntadas algunas cositas, ¿no? O bueno, de hecho aquí lo tengo, permítanme. Aquí lo tengo, media, que es el promedio. Eso es lo que recuerdo. La moda es el dato más repitente, el dato que más se repite. Perdón, regreso a la media. Como les decía, la más común es la media aritmética porque hay muchas medias. Bueno, la moda es el dato que más se repite. O sea, literalmente el repitente de todos los datos que tenemos. O sea, digamos que el 40 dentro de nuestros datos se repite 5 veces, por consiguiente, el número 40 es nuestra moda. Y la mediana, que es la mitad del valor más alto y el más bajo. O sea, es el centro de nuestros datos, que, por así decirlo, la moda de 7
sería 4. No, 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 permítanme. No, la mediana de 7 sería 4. ¿Por qué? Porque la mediana es el centro de los datos que tenemos, o sea, es la parte de en medio. Y muy bien, vamos a ver cómo se hacen esto de las medidas de tendencia central, ¿va? Lick nos explicaba dentro del video que para hacer las medidas de tendencia central, primero podemos ordenar los datos, ya que con los datos ordenados, pues podemos trabajar todo lo demás de una mejor manera. Y bueno, empezamos con la medida aritmética. Que, como les decía, la medida aritmética es el promedio, ¿verdad? El valor medio. El Lick lo decía con otras palabras, como que el valor ideal de los datos para que todos sean iguales. Dentro del video, pues él hacía el ejemplo, ¿no? De que pues tenía todas las bolitas, sin embargo, pues él venía y repartía todas para que más o menos todas tuvieran el mismo tamaño. Esto pues lo hizo así manualmente, pero si hablamos de hacerlo de manera estadística, pues literalmente sería sumar todos nuestros valores y dividirlos dentro del número de datos que tenemos. Por ejemplo, con el ejemplo que él estaba dando, que eran 7 bolitas de plasticina, si lo hacemos en números, digamos que tenemos 7 números, totalmente diferentes todos, ¿no? Venimos y sumamos todos esos números y pues como eran 7 números, la sumatoria de esos 7 números se divide dentro de 7, por consiguiente nos quedan 7 datos iguales, lo que nos da la media, el promedio. Eso sería la media dentro de cualquier tipo de dato, ¿no? Sin embargo, pues se lo daba con la plasticina. Em, y bueno, me había quedado un poco volando. Y la mediana. Aquí también la explicamos un poquito más a fondo. La mediana, como ya les había dicho, pues es determinar el centro, ¿no? Dentro del video, pues el Lick explicaba que pues literalmente es ordenar los datos de mayor a menor, o sea, del más grande al más pequeño que tenemos, y determinar la mitad de esa distribución, o sea, el valor, principalmente el valor, no decir ese es el medio y ya, sino que cuál es el valor del medio, ¿no? Que es lo que estamos buscando en la mediana. Ahí estoy bien, gol. Y. Bueno, había un punto que a mí me pareció que se debe destacar, debido a que me di cuenta, yo también me puse a pensar cuando el Ica estaba analizando eso, este, sinceramente me di cuenta como de que más o menos él estaba viendo que sus datos eran impares, ¿no? Por consiguiente, con los datos impares obviamente se puede conseguir una mediana más fácil, debido a que es el centro y de los dos lados queda de la misma forma. Permítame. Y como les decía, va, este, les estaba explicando eso, pero cuando nuestro número de datos es par, por ejemplo 40, obviamente la mitad es 20, ¿verdad? Sin embargo, si utilizamos la mitad como 20, de los dos lados no queda igual, debido a que de un lado van a quedar 19 y del otro lado sí van a quedar los 20. Por consiguiente, los dos datos del centro serían 20 y 21. Estos dos datos los sumamos y luego le sacamos el promedio, literalmente los sumamos y luego los partimos a la mitad para tener dos datos iguales y esa sería nuestra mediana. Esto nos explicaba el Lick. Y bueno, lo último sería la moda, que es el valor más repetitivo. Simple, el valor que más se repite. Y eso ya lo expliqué. Sí, es bastante fácil de entender, sinceramente. La moda creo que es lo más fácil, que es el valor repitente. Y pues eso sería todo. Ya vamos a volver a clases presenciales. Hay más clases por ver, así que pues estaré tomando apuntes para empezar a hacer mi video de para la próxima semana. Sinceramente entendí más o menos, hay varias cosas con las que me perdí porque vi unas clases primero que otras clases que tuve que haber visto antes. Entonces pues estaba un poco perdido, pero pude entenderlo después de todo. Espero haberme dado a entender bastante bien para que ustedes pudieran comprender también la manera en la que yo comprendí las cosas. Sin embargo, pues como les había dicho, voy a tomar en cuenta más
tal vez grabarlo desde Excel para poder explicar un poquito mejor lo que quiero darles a entender y pues explicarme a mí mismo, ¿no? Entonces pues eso sería todo, este sería mi video diario de la semana de Semana Santa y pues nada, muchas gracias licenciado y nos vemos en el próximo.